Al implementar todo lo que es un sistema de gestión de calidad bajo 9000, pues buscamos colocar herramientas para poder lograr esa mejora, y están basadas siempre en lo que es el ciclo de Deming, ¿no? Lo que es la parte de planificar, hacer, evaluar y actuar. Pero desafortunadamente la mayoría de las empresas se quedan nada más en un sistema de gestión de administración. No hay una gestión completa. Falta la parte de análisis y eso les lleva mucho a las empresas a lo que es la quiebra, a buscar, pues van en pique y más ahorita con todo lo que es la pandemia, con todo lo que fue pues la guerra, los conflictos geopolíticos, cómo han estado impactando y cuántas empresas realmente se han mantenido en esas circunstancias, ¿no? En crecimiento, en auge. Pues miren, vamos a ver unos datos de la INEGI, que por aquí les traigo, en donde nos dice que 3 de cada 10 negocios mueren en el primer año. Y ven cómo es la tendencia. Uno esperaría que en los primeros años los negocios, pues, tronaran o se fueran a pique, a quiebra. Y sin embargo, conforme van teniendo un mayor incremento en los años, el porcentaje de quiebra, de mortandad, por así lo mencionan ellos, es mayor. ¿Esto a qué se debe? Por ahí también nos dice que la esperanza de vida de los negocios en México es de 7.8 años. 7.8 años. ¿Cuántas empresas en México realmente existen? Y que tengan 7.8 años de vida, pues es algo crítico. Pero esto, ¿a qué se debe? ¿Se lo han preguntado? Por ahí, a ver, vamos a interactuar un poquito con ustedes. Teresa, ¿te has preguntado por qué estas cifras o por qué las empresas están teniendo este grado de mortandad? ¿Me escuchan bien? Estaba como vibrando un poco tu micrófono, pero ya, Sí, ¿verdad? ¿Ya sí. me escuchan bien? Sí, dije ese ruidito que será. Ah, Bueno, adelante, Teresa, sí. bienvenida. ¿Tú por Eh, qué mm, crees que las empresas tengan este tiempo de vida tan corto? O que 7.8 años es muy poquito. ¿A qué crees que se deba? sí, gracias. Y la verdad es que ese dato me sorprende. Honestamente no lo sabía, creí que era mayor. Y pues como decías al principio, todo lo de los sistemas no es nada más documentarlos, sino llevarlos a cabo. Y sí, me consta que eso falta en varias empresas. Entonces, a lo mejor eso nos ayudaría, porque si yo les he dicho en el trabajo no es nada más que esté escrito, o sea, tienes que hacer lo que está escrito. Entonces, eso creo que sí hace mucha falta. Por supuesto, les digo yo, o sea, sabemos que las metodologías te hablan de un análisis de todo lo que es la parte de planificar, ejecutarlo y evaluarlo, en donde siempre tenemos problemáticas es en la fase de planeación y en la fase de evaluación y en la parte de actuar. Vean, de los 4 rubros estamos llevando nada más uno, que es la ejecución, y la hacemos a medias, ¿no? Porque por ahí tenemos temas a lo mejor problemáticas de trazabilidad, de que los registros no se llevan en tiempo y forma, de que hay información que no está completa. Entonces, vean, estos datos son muy importantes y te quedas impactado porque dices, ¿cómo que 3 de cada 10 negocios mueren? Sí, señores, 3 de cada 10 negocios mueren y miren, las principales causas son las siguientes. Nos dicen que el 65% de las organizaciones, bueno, pues es por ingresos insuficientes, ¿no? Eso se podría tener en cuenta, pues, por toda la parte ahorita de la economía, la inflación que estamos teniendo, pero el 65% por ingresos insuficientes, y si a esto le añadimos que de esa parte financiera, las empresas no tienen una planeación financiera sana, no tienen herramientas o partidas presupuestales asignadas para la mejora continua, para la fase a lo mejor también de capacitaciones o de implementar metodologías o tecnologías que nos ayuden a mejorar los procesos, pues se va viendo un rezago. Falta, vean nosotros, falta de indicadores, falta de procesos de análisis, falta planeación deficiente. Planeación, en las metodologías de ISO que nosotros implementamos, el primer punto es la planeación, que voltees a ver tu contexto de la organización, la parte interna y externa, cómo te puede afectar, toda la parte de gestión de riesgos, que es parte de lo que vamos a ver en este pequeño curso, en donde al final del día no se lleva a cabo. El 44% de las organizaciones no hay una planeación o tienen una planeación deficiente. Impactamos también en el establecimiento de objetivos.
Al no haber planeación, pues no hay objetivos efectivos, no hay objetivos que realmente nos ayuden a mejorar aquellas áreas de debilidad o críticas en nuestra organización y por lo tanto pues no hay indicadores para estarlos monitoreando y midiendo cómo se están comportando, lo que es lo que nos hace falta. Una mala gestión del dinero. El 43% tiene una muy mala gestión del dinero. ¿Han escuchado por ahí los riesgos, digo, el impacto financiero por temas de calidad o por no tener controles de calidad? Pues eso se refiere. ¿Cuánto desfogue o cuánto, por ejemplo, sí, desfogue de dinero hay por pequeñas situaciones que no las vislumbramos? No trabajamos, señores, bajo una cultura de prevención. Somos reactivos. En las empresas, hasta que el cliente se queja o hasta que tenemos un problema con la máquina, ya lo volteamos a ver. No hay una fase de análisis de procesos en donde yo me anticipe, donde yo pueda ver cuáles son las circunstancias o eventos que pueden estar afectando a mi organización tanto de manera interna como externa. Entonces viene de ahí esta parte de establecer herramientas de mejora, pero de manera efectiva, en donde realmente empecemos a implementar en nuestra empresa una cultura de prevención. Para eso son los sistemas de gestión, para analizar toda la información que tenemos de cada uno de los procesos y tomar decisiones que nos ayuden a mitigar esas desviaciones o esos riesgos y mejorar los procesos. Para eso es lo que tenemos un sistema de gestión y es lo que no hacemos. Nos lo pasamos documentando información, teniéndola ahí en la mano y teniendo nuestras carpetas enormes de no conformidades, de quejas, etcétera, pero no analizamos, a ver, ¿de qué son las no conformidades? ¿Cuántas desviaciones tenemos? ¿Hay defectos en el producto? ¿Qué tipos de defectos son? ¿Cada cuándo suceden? Eso no lo hacemos. Por acá dicen que se escucha mal. ¿Es correcto? ¿Me estoy escuchando mal? Hola, hola, ¿me escuchan? Ok, por acá dice José Yo Luis. sí la oigo. Ok, perfecto. Sí, por acá dice que me escucho bien, José Luis. Entonces, Cristian, por ahí checa tu internet, acércate un poquito más a la conexión para que nos escuches un poquito mejor. Voy a continuar y cualquier duda que tengas, voy escribiendo en el chat y ya yo la voy contestando. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces les decía que esa parte de la falta de análisis de los procesos. Y para esto tenemos por ahí 3 herramientas o 3 metodologías que nos pueden ayudar a tener una mejor análisis de la información y que la podemos ir integrando de una vez si ya tenemos un sistema de gestión de calidad en cada uno de esos puntos o requisitos que me pide la norma. Vamos a ver la primera, cómo solucionaremos esa parte. Bueno, primero vamos a hablar de la ISO 31000. Esta directriz, ojo, es una directriz de apoyo. Tenemos la ISO 9001-2015, 45001, 14001 y esas son certificables. Son normativas en donde nos establecen qué es lo que debemos de hacer como organización y al darles cumplimiento podemos ser acreedores a una certificación. La ISO 31000 es una directriz de apoyo que nos dice o nos da las herramientas o metodología que nosotros podemos utilizar en nuestra organización para un análisis, una gestión del riesgo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el propósito? Que me describa cuáles son las fases o actividades que yo debo de llevar a cabo de manera sistemática para poder garantizar una gestión adecuada de los riesgos en la organización. Y entendiendo la palabra riesgo como cualquier desviación que yo tenga en mis procesos. Yo tengo establecidas las actividades que llevo a cabo y si hay por ahí alguna desviación en mi proceso, son riesgos que tengo ahí latentes que se pueden detonar o materializar si no tengo controles establecidos para mitigar. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta directriz? La primera fase me dice que yo debo de identificar los riesgos. En esta fase de identificación, hablando de riesgos en materia de calidad, por ejemplo, también vamos a escuchar mucho esa palabra en la parte de seguridad que nos habla de lo que es un peligro y un riesgo. Entonces, ahí en esa parte, nosotros lo primerito que tenemos que hacer es identificarlos. Vamos a analizar cada uno de nuestros procesos para poder identificar cuáles son las fuentes de ese riesgo, las causas y los eventos que los pueden detonar, y cuáles son las actividades que llevo a cabo, y en esas actividades, ¿qué soy vulnerable? ¿Qué me está doliendo? ¿Qué está pasando que me está impactando en la ejecución de este proceso o en la calidad del producto o servicio que yo estoy llevando a cabo? Y también nos habla de los cambios externos e internos.
Si nosotros alineamos esta metodología con nuestra ISO 9001-2015, en la ISO 9000 tenemos 2 puntos de la norma que nos habla de los riesgos. En el apartado 4, con lo que es el contexto de la organización, ahí vamos a hacer un primer análisis en donde identificamos cuáles son las cuestiones internas y externas que nos pueden afectar a nivel macro, a nivel organizacional, ¿no? En donde nosotros volteamos a ver, por ejemplo, hacer un análisis FODA, un análisis PESTEL, con el cual podemos analizar nuestra organización a nivel macro. Ver ahí temas a lo mejor de planeación estratégica, ver temas, a lo mejor tengo una amenaza o una debilidad por tecnología insuficiente o obsoleta. Entonces yo al empezarme a analizar desde este contexto voy a empezar a prevenir o a tomar decisiones para establecer objetivos o proyectos que me ayuden a mitigar esas debilidades o esas amenazas. También por adquirir las oportunidades y, y las fortalezas por seguirlas consolidando. Eso a nivel macro organizacional. Ahora, a nivel proceso, en esta fase entonces tendremos que establecer una metodología en donde nos ayude a identificar cuáles son las áreas o departamentos que tenemos en nuestra organización y establecer una metodología de identificación de riesgos en cada uno de ellos, para posteriormente analizar toda la información que tengamos, que sería la siguiente fase de esta metodología, análisis de los riesgos, mediante técnicas ya sean cuantitativas o cualitativas, en donde nos ayude a ver pues la criticidad de ese riesgo. Ahí podemos tomar en cuenta, por ejemplo, la probabilidad de que suceda, las consecuencias, qué tan grave es que ese riesgo se materialice. No gravedad en cuanto a lo mejor, si yo estoy en una industria de dispositivos médicos, pues la gravedad puede ser un impacto al paciente. Si estoy en el sector de alimentos, también puede afectar o dañar a un consumidor de ese alimento. El sector automotriz, etcétera. Yo tengo que volver a ver el giro de mi empresa y analizar cuáles son las consecuencias de que ese riesgo en ese proceso, en esa actividad, se pueda materializar. ¿Cuál es la naturaleza, la magnitud y la complejidad de esas actividades y cómo se van a detonar sus riesgos? La frecuencia, eso también es muy importante. A veces no analizamos con qué frecuencia me sucede ese riesgo. Puede ser que hace algo muy repetitivo y que ya me esté ocasionando problemas más graves, pero si yo no lo identifico y no lo analizo, qué tipo de desviación se me está presentando, cada cuánto o en cuántas piezas, me va a ser muy complicado pues poder evaluarlo para ver el nivel de criticidad de ese riesgo. Y pues, ¿por qué no? Si es una empresa que yo tengo con ella 5, 6, 10, 20 años y ya tengo establecidos controles, bueno, ver la efectividad, qué tan eficientes son. Luego presumimos mucho de los sistemas de gestión que están documentados muy bonitos, que hay controles a lo mejor administrativos, procedimientos, ayudas visuales, capacitaciones, etcétera, que nos presumen mucho los responsables del sistema de gestión. Y cuando bajamos a hacer auditoría a planta, resulta que los controles no son efectivos. Entonces, tomarlo en cuenta en esta fase de análisis para ver realmente qué tan eficientes son lo que ya tenemos implementado en nuestro sistema para poder obtener un nivel de criticidad. ¿No? La siguiente fase ya es la evaluación de riesgos, en donde, dependiendo de los criterios que yo establezca para evaluar, ¿cuáles pueden ser esos criterios? Bueno, ahí ustedes, les decía yo, podemos tomar en cuenta la probabilidad, la severidad, la evaluación de los mecanismos de control. Si ya también estamos haciendo, por ejemplo, para calidad, hay un análisis muy bueno que yo les recomiendo, que es el análisis de impacto financiero. ¿Cuánto nos está costando trabajar sin controles de calidad? Ese impacto financiero va a ser como la herramienta mágica para que podamos voltear a ver cuánto está impactando si yo no hago ese registro en tiempo y forma, o esa inspección, o estoy omitiendo alguna actividad en mi proceso. ¿Cuánto me está impactando allá afuera? ¿Estoy perdiendo dinero? ¿Cuántas piezas estoy dejando de hacer? ¿Cuánto producto no se está vendiendo? Por ese riesgo que estoy teniendo en X proceso, en X actividad. Entonces, yo ahí lo pondría mucho como un criterio de evaluación. ¿Cuál es el impacto que estoy teniendo en mis procesos de manera financiera? ¿Estoy impactando al cliente? ¿Estoy impactando la integridad del sistema de gestión? Pues es parte de lo que ustedes tienen que establecer en su metodología en esta fase de evaluación. ¿Qué van a evaluar? Y con respecto a esa evaluación, la ISO 31000, lo que buscamos es tener un nivel de criticidad. ¿Qué tan grave es ese daño que está causando ese riesgo? Entonces, al tener ese nivel de criticidad, me da la oportunidad de establecer acciones.
o tomar decisiones, las cuales pueden ser no hacer nada, puede ser que el riesgo salga totalmente de las manos de la empresa, que sea algo externo, que ustedes no puedan hacer nada y tengan que aceptarlo. Entonces, una de las decisiones puede ser no hacer nada con ese riesgo. Considerar opciones de tratamiento, como cuáles. Pueden ser controles de ingeniería, controles administrativos, como establecer a lo mejor, estandarizar algún proceso, establecer alguna metodología o un cambio en ese proceso para mejorarlo, para evitar que ese riesgo se siga pasando. Capacitaciones, métodos de análisis, son parte de los controles que dependiendo del tipo de impacto que yo tenga ese riesgo, tengo que establecer ese control. Realizar análisis adicional para comprender mejor el riesgo, tal vez de la evaluación del nivel de criticidad, yo no alcanza a vislumbrar cuál es la causa raíz de ese problema. Entonces tendré que ocupar otras metodologías para poder encontrar primero la causa y poder establecer acciones totalmente alineadas al nivel del impacto, ¿no? Que puedan ser efectivas. Si mi riesgo al momento de yo evaluarlo veo que está en control, que mis controles actuales son efectivos, bueno, pues nada más mantenerlos, seguirlos monitoreando para ver que no se potencialice ese riesgo, o reconsiderar tener pues nuevos objetivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros en la metodología que por ahí les enseñamos más adelante, establecemos que cuando los riesgos son altos, que son aquellos que son mayores, por ejemplo, a un 80%, no nos conformamos con establecer únicamente controles, sino que también volteamos a ver que todos aquellos que sean de 80 a un 100% de criticidad, pues establezcamos objetivos o proyectos de mejora, en donde el área o los departamentos involucrados tienen que participar en la planeación de estos objetivos para poder mitigar ese nivel de riesgo que se está identificando y evaluando. Al tomar esas decisiones, pues ya nos lleva a lo que es el tratamiento. Ya dependiendo de la decisión que se toma, tendremos que formular y seleccionar opciones de tratamiento, por lo que yo les decía, puede ser un objetivo, un proyecto de mejora, establecer controles administrativos, hay que seleccionarlo, establecer toda la planeación para llevarlo a cabo. Les digo, hay que planificarnos. Estamos muy acostumbrados a ir realizando las actividades conforme va avanzando el tiempo y no tenemos una planeación adecuada. Parte de lo que nos dice la ISO 31000 es, haz el tratamiento, pero planifica las actividades que vas a llevar a cabo. ¿Y qué te habla de una planificación? Desde qué actividades vas a realizar, quién las va a ejecutar, la fecha, compromiso, los tiempos estipulados para llevar a cabo esas actividades y los recursos que vas a requerir, ¿no? Pueden ser actividades a corto, mediano o largo plazo, ustedes lo deciden y depende mucho de las acciones que implementemos, pero sí es importante que tengamos una planeación sobre cómo lo vamos a llevar a cabo y que evaluemos la efectividad, que durante un lapso de tiempo establezcamos una metodología, una herramienta para monitorearlo y ver cómo se comporta. Si ese riesgo que yo identifiqué se está presentando nuevamente o ya disminuyó su frecuencia ya disminuyó su frecuencia de evaluación que se está implementando. Y bueno, si hay riesgos residuales, poder ver si son aceptables o si hay que hacer un análisis más robusto, establecer acciones un poco más robustas para poderlos mitigar, ¿no? O ya quedarnos con ese riesgo residual, porque puede ser que ya el nivel del impacto ya no sea tan crítico y que lo mantengamos en ese nivel de significancia de criticidad bajo. Bueno, al hacer esta metodología de análisis de gestión de riesgos, al implementarla en las 4 fases que les acabo de mencionar de manera sistemática, periódica, mediante ya su sistema de gestión de calidad, documentando los criterios, haciendo las evaluaciones y estableciendo las responsabilidades, podemos cumplir con la primera fase de análisis, porque ya estamos viendo de manera preventiva qué está pasando, qué me duele en mi organización. Y ahora, ¿cómo vamos a robustecer este punto? Ya que llevamos esta primera fase de análisis a nivel macroproceso y a nivel proceso, como se los acabo de mencionar, la siguiente herramienta sería la parte de la MED. ¿Para qué utilizamos una MED? Es una herramienta de prevención. Es algo que nos lleva a analizar nuestros procesos de manera más
literal se van hasta las entrañas. ¿Qué es una MEP? Análisis de modo y efectos de falla. Lo que nos ayuda es que podamos volver a analizar nuestros procesos y viendo las actividades que llevamos a cabo y poder identificar o hacer una lluvia de ideas de todas las posibles fallas que tenemos y cuáles son las causas que lo pueden provocar para que establezcamos acciones de prevención e evitar que suceda. Entonces, nos ayuda a documentar acciones preventivas de detección, analizar las causas y los efectos de falla y recomendar acciones para reducir los riesgos. Existen dos tipos de AMEF, lo que es el AMEF de diseño y el AMEF de proceso. En nuestro AMEF de diseño, para aquellas empresas que sí hacen diseño de productos y servicios, es muy importante que parte de su metodología hagan un AMEF para que puedan ustedes identificar cuáles son todas las posibles fallas que se pueden detonar de ese nuevo producto que van a meter al mercado, ¿no? Todas las posibles fallas y sus causas, y que establezcamos las herramientas o acciones para tratar, para evitar que al momento de que ustedes lancen ya ese prototipo o ese nuevo diseño, pues que esas fallas no se materializan. Entonces tú te anticipas, haces toda tu lluvia de ideas, analizas cada fase de ese nuevo producto, los materiales, las herramientas que se utilizan, para que tú puedas ver todas las fallas que se pueden detonar de ese nuevo producto. Por lo general lo hacen en la parte de ingeniería y es una meta de diseño a las empresas que les aplica. A este proceso analizamos las posibles fallas en las fases de fabricación, montaje y procesos de logística que pueden resultar de la variación del proceso, es decir, de las desviaciones que tengamos en las actividades establecidas o estandarizadas en nuestro proceso. Y una vez que nosotros analizamos cada una de esas actividades, pues podemos establecer acciones preventivas para evitar que ese riesgo se materialice. Fíjense, cuando nosotros hablábamos en un sistema de gestión de calidad de la estandarización, es muy importante o sería muy buena práctica que ustedes realicen su análisis de riesgos con ISO 31000 al principio para poder, una vez que ustedes ya tengan estandarizado su diagrama de flujo o que tengan identificadas las actividades de los procesos, ahí sería muy bueno que desde esa fase hagan su análisis de riesgos. Y si eso lo complementan con un análisis AMEF, van a poder voltear a ver todas las grandes posibles fallas, en este caso estamos hablando de riesgos potenciales y riesgos, en el ISO 31000, los riesgos actuales, que les duelen en su proceso. Entonces estarán cubriendo las dos directrices, o sea, estarán atendiendo lo que les duele en este momento y todo lo que les puede pasar, riesgos potenciales. Al analizarlo, ustedes, sus procesos quedarían ya más robustos porque al momento de documentarlo, al momento de establecer ya en un procedimiento cómo se va a ejecutar, pues ya estaríamos estableciendo los controles para mitigar todos esos riesgos que ya identificamos, tanto lo que nos duele en ese momento como los riesgos potenciales para evitar que suceda. ¿Cuáles son las fases o la estructura para llevar a cabo un análisis, una meta de proceso? Son 7 fases. Miren, ahorita se actualizó lo que fue la metodología de la MEP, se ocupa mucho para el ramo automotriz, pero lo podemos ocupar también en cualquier industria. En este nuevo MEP que salió apenas, nos abarca 7 pasos, 7 actividades que debemos llevar a cabo. La primera nos habla de la planeación, el establecimiento de un equipo multidisciplinario, coloquemos ya bien los tiempos para ejecutar esos AMEP, quiénes van a ser responsables de actividades, cuánto tiempo nos va a llevar realizar este análisis. Y ya una vez que tengamos toda esa planeación para poder llevar a cabo nuestro AMEP, nos dice que hagamos un análisis de estructura. Anteriormente íbamos analizando, o en las versiones anteriores, íbamos analizando las actividades de la MEP y de ahí veíamos todas las posibles causas y todas las posibles fallas, ¿no? Las fallas y las causas. En este caso, lo robusto es un poco más, porque ahora lo que vamos a hacer es analizar la estructura, en este caso el proceso o el sistema que nosotros queramos analizar, lo tenemos que identificar. Supongamos es un análisis de un proceso de horneado. Bueno, ya que tenemos nuestro ocupar o ayudarnos en nuestro diagrama de flujo, que es donde tenemos las actividades estandarizadas, vamos a ir analizando cada una de las actividades de ese proceso.
Y nos dice que después de que tengamos identificadas las actividades, llegamos a un análisis de función. ¿Cuál es la gran diferencia? Porque aquí se dan de cuenta que lo empieza a robustecer, se empieza a hacer la rama cada vez más grande. En este análisis de función, lo que nos dice es que volteemos a ver cuáles son las herramientas, materiales. Vamos a ocupar las 5 M's, materiales, metodología, ambiente, medio ambiente. Hagamos ese análisis de cada una de las funciones que interactúan en esa actividad. Por ejemplo, en una actividad de, ya tal cual de hornear el producto, bueno, ahí, ¿qué maquinaria estamos ocupando? ¿Cuál es el método? ¿Cuáles son los métodos que utilizamos? ¿Cuáles son los materiales que ocupamos ahí? Empezamos a analizar cada una de las funciones o de los elementos que interactúan en esa actividad y por cada elemento hacemos un análisis de riesgo, en donde volteamos a ver cuáles son las posibles fallas y las causas de esas fallas de cada uno de los elementos de la actividad que yo estoy analizando de mi proceso. Vean la cadenita, es un análisis muy robusto, en donde ya una vez que yo analice esta parte de cuáles son las posibles fallas, las consecuencias, pues bueno, ya que tengo toda esa información, empiezo a optimizar, estableciendo acciones, haces una evaluación, ocupamos también los criterios de detección, ocurrencia y severidad, pero ya te dan las tablitas en donde tú vas alineándolos y a diferencia de las metodologías anteriores, aquí no se multiplican. Te da una tablita en donde tú empiezas a hacer tu intersección para que puedas ver la prioridad de atención. Anteriormente, nosotros obteníamos una cierta cantidad que era el número de riesgo, el número más probable de riesgo, tú estableces acciones. Ahora, se establecen acciones en todos los niveles, pero te va diciendo la prioridad de atención de cada uno, haciendo la intersección de las respuestas que tú vas dando. O sea, ya es más robusto este análisis con esta última versión que salió. Ahí te va diciendo qué es lo que tienes que establecer de acuerdo a la prioridad de atención del derivado del análisis que se hizo, de severidad por ocurrencia, por detección. De acuerdo a esa información que te da o a nivel de control que tú debes de establecer, debes optimizar tu proceso y documentarlo en tu sistema de gestión. Entonces ya queda sistemático, ya queda implantado en tus procesos para que lo puedas estar evaluando y lo puedas pues tener de manera ya sistemática, estandarizar los procedimientos de tu organización para que lo lleves a cabo y puedas ver la efectividad de tus controles de prevención implementados derivados de un análisis de cada uno de los procesos. Les digo, esto se hace enorme, se los recomiendo sí para aquellos procesos en donde son muy críticos en su organización o si ustedes están empezando una fase de apenas implementar un sistema de gestión antes de hacer el procedimiento, que hagan un análisis de riesgos mediante la ISO 31000 y su análisis AMED y de verdad que como hacen toda la radiografía del proceso, les queda claro cuáles son aquellas posibles fallas que pueden detonarse en este procedimiento y vamos haciendo todo el establecimiento de acciones preventivas para evitar que esas fallas se detonen. Y pues por último, ahorita voy a las preguntas. Por aquí dice, ¿cuál sería la mejor herramienta para hacer un análisis y realizar un análisis de calidad? Ahorita te la respondo. Ahorita te estoy dando dos. Ya vimos dos. Una, con análisis de riesgos mediante ISO 31000 y dos, AMED, para establecer acciones preventivas. Y la última, por ahí hablaba Tere, que la mayoría de las empresas pues no toman acción. Es correcto, les digo, estamos muy acostumbrados a trabajar más de manera reactiva, ¿no? Cuando tenemos por ahí una queja, que tenemos una desviación de proceso, lo que hacen es hacer su análisis, su tratamiento de no conformidades mediante 5 porqués codificados y nos enfrascamos mucho en ese tipo de metodologías que son buenas, es correcto, pero ya cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, que la desviación, el problema o la queja es muy recurrente y está teniendo impactos con clientes, con pérdidas de clientes, tendremos que buscar metodologías más robustas y ahí nos podemos apoyar de nuestro análisis de 8 disciplinas.
nos ayuda mucho a identificar la causa de ese problema y poder establecer acciones para mitigarlo, para corregirlo y prevenir que vuelvan a detonarse. Esta metodología es robusta, no se puede hacer una sola persona, aquí requerimos un equipo multidisciplinario y ojo, está conformado por 8 pasos que son sistemáticos y que nos ayudan a realmente mitigar ese problema que se está suscitando en la organización, que puede ser identificado de manera interna o externa ya con clientes, ¿no? Entonces, siempre que tenemos ese tipo de problemáticas o desviaciones en nuestro proceso, si son recurrentes, si no sabemos la causa raíz, si el problema ya, ¿cómo se podría decir? Si el problema en este caso impide que una sola persona pueda encontrar la solución, bueno, en esos casos sería importante, una buena práctica podría ser que ustedes implementen una metodología como las 8 Ds. Si ustedes ya, por ejemplo, el problema sí se puede solucionar por una persona, ya saben la causa raíz, etcétera, bueno, podemos hacerlo de manera tradicional mediante 5 por qué o Chicago. Pero si es algo ya muy recurrente, si es algo muy complejo y ya está afectando hasta el cliente, podremos ocupar este tipo de metodología, que es la primera, la de 0, donde nos dice que hagamos una evaluación si realmente se requiere o no ese análisis de causa raíz. En el caso que decidamos que sí, por los pasos que acabo de mencionar, la primera de nos dice que hay que formar el equipo. Este análisis tiene que hacerse por un equipo multidisciplinario. Aquí se recomienda que las personas que ustedes elijan, pues se tienen que formar en todo ese tipo de actividades para que sea realmente el análisis robusto, que sepan temas estadísticos, que sepan herramientas de causa raíz, que sepan realizar este análisis de experimentos también si es posible, para que ellos entonces realmente sean el equipo que de manera sistemática van a estar solucionando ese tipo de problemas. Si ustedes quieren que la metodología se lleve a cabo por todos los integrantes de la organización, bueno, entonces ahí tendremos que garantizar que ellos tengan la competencia y el conocimiento de esa metodología para que realmente surta efecto. Lo recomendable aquí es que si únicamente lo vamos a ocupar para casos específicos, bueno, entonces creemos un equipo que ya se puede llamar mejora continua o equipo de 8 disciplinas, como ustedes lo quieran nombrar, en donde ellos sean los encargados de hacer todas estas actividades para poder encontrar la causa raíz de ese problema y que se establezcan acciones de corrección. En la formación de ese equipo, pues de una vez hay que también hay que asignar responsabilidades. ¿Quién va a ser la persona que va a estar haciendo toda la gestión, la planeación de los eventos, la asignación de los recursos que pueden ser nuestros champions? Y de ahí establecer los roles que cada uno van a cumplir. Es muy importante que sean personas que estén comprometidas y que les guste esta fase de análisis y que también sean figuras estratégicas. O sea, por ejemplo, alguien de la parte de proceso, alguien de la parte de ingeniería, serían ellos unas buenas opciones para que puedan llevar a cabo este tipo de análisis, ¿no? Alguien de calidad, por ejemplo, que estén ahí teniendo ese soporte. Descripción del problema. Ya una vez que nosotros conocemos quién va a ser o quién está conformando ese equipo de 8 disciplinas, vamos a describir el problema, pero buscar toda la información de manera robusta. Luego dicen, ¿el cliente se está quejando? ¿El producto tiene defectos? Sí, pero ¿qué defectos? Hay que hacer un análisis de 5W, 2H, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿En dónde ocurrió? Si yo tengo varias líneas en mi empresa, bueno, ¿en qué línea está sucediendo ese problema? ¿En qué otras líneas me puede suceder y que ahorita actualmente no me está pasando, pero que por la naturaleza de ese problema también me puede estar sucediendo? Y que yo también analice qué están haciendo ya, que no está pasando ya casi, ¿no? Que tenga toda esa información de la descripción del problema de manera muy robusta para que yo con esa información pueda empezar a hacer el análisis. También aquí, si yo, por ejemplo, no tengo mucha información, puedo tener un tiempo estipulado en donde yo haga hasta muestreos para poder ver si el problema que me están diciendo, pues cada cuándo se presenta, en qué cantidades. Puedo establecer hasta tiempos específicos en donde muestreo el producto por un lapso de 1 semana o 2 semanas de entregas
en donde yo pueda ver si únicamente se me presenta ese problema o tengo más desviaciones, porque puede ser que el problema no es únicamente el etiquetado, sino que también tengo problemas por errores de códigos o errores de precios, etcétera. Bueno, pues lo identifico mediante ese muestreo en donde yo me traigo toda esa información que requiero para poderla analizar y poder encontrar pues mejor las acciones. Me dice que establezca acciones inmediatas. En ese apartado es cuando nosotros tenemos que contenerlo. No podemos dejar ahí que el problema siga sucediendo y no es primero establecer una acción de contención que me ayude a mitigarlo. Pero ojo, es únicamente de contención en lo que yo tomo el tiempo para hacer todo mi análisis. Esas acciones no se pueden quedar implementadas de por vida, porque al final del día es inversión en tiempos, inversión en personal, en recursos, que lo único que me están ayudando es como a tapar el hoyito en lo que encuentro la solución más adelante. Entonces aquí hay que establecer las acciones inmediatas para contenerlo, para dar atención en ese momento, pero en lo que yo establezco mis acciones correctivas. En lo que hago mi análisis de causa raíz, veo la causa del problema y puedo definir acciones permanentes. Entonces establezco acciones inmediatas, hago mi análisis e investigación de causa raíz. Pueden hacer, aquí puedo tener igual ya muchas metodologías, como pues un Pareto, puedo tener aquí un Chicago, 5 porqués, análisis de regresión, en donde yo volteé a ver cómo fue lo que sucedió, con qué frecuencia sucede, etcétera. Ahí puedo yo entonces hacer mi análisis mediante muestreos, mediante investigación. Aquí es donde vamos a ocupar mucho la estadística, por eso les digo, las personas que ustedes establezcan como parte del equipo formado tienen que saber de estadística para que puedan hacer sus análisis de manera más robusta. Si requiero experimentos, si requiero investigaciones en las líneas que se lleven a cabo para poder ver cómo se comporta esa desviación y cuál es la causa raíz de ese problema que tengo. Ya que encontré la causa, en este apartado, pues vamos a definir acciones correctivas permanentes. Y, ojo, dice definir. Aquí las defino y tengo que evaluar la eficacia para poderlas implementar. Vamos a hacer se hace una prueba piloto para ver si en esa línea o en ese proceso están siendo efectivos. Entonces, primero las defino y las implemento para evaluar o ver qué tan eficientes son. Y hasta ese momento que yo ya veo la efectividad, ahora sí entonces prevengo ocurrencias como incluyéndolas en el sistema de gestión. Aquí volteo a ver si requiero hacer cambios en mis procedimientos, si requiero hacer cambios hasta en el proceso de incluir nuevas metodologías o nuevas herramientas que me ayuden a evitar que eso me siga pasando. Pero derivado de qué? De implementar primero la acción de una prueba piloto, que yo vea que ya es eficiente, que está cumpliendo la funcionalidad, que el problema ya no se me presenta. Entonces, en ese momento que ya tengo toda esa información, ahora sí, ya volteo a ver qué tengo en mi sistema de gestión implementado, porque por algo pasó esa desviación. Entonces, esas acciones correctivas ya las incluyo de manera sistemática en mis procesos, en mi sistema, para que esas desviaciones no me vuelvan a ocurrir y también las expando. ¿A qué me refiero? Que si esta problemática me puede suceder en diferentes líneas o en diferentes procesos, en procesos que son de la misma tipo de desviación, bueno, pues que también esas acciones preventivas esas acciones correctivas las incluyen en esos procesos para evitar que se detonen ahí los riesgos. Y como por último, me habla de reconocer al equipo. Ay, esto no lo hacemos en las empresas, y menos, luego con las no conformidades siempre andamos buscando que la gente trate sus no conformidades de manera efectiva, y cuando lo llegan a hacer, no reconocemos. Entonces, en la metodología de 8 disciplinas, la última fase que nos piden es que reconozcamos a nuestro equipo de trabajo, porque se llevó todo un tiempo. Lo que les acabo de mencionar no es algo que se realiza en 5 días o en una semana. Estamos hablando de muestreos, de análisis, de ver estadística, comportamientos, etcétera. Entonces, al final del día, es importante que ustedes que reconozcan a su equipo para que ellos sigan motivando y sigan tomando esos procesos de mejora de manera efectiva, ¿no? Entonces, la última nos dice reconocer al equipo. Y esta herramienta, como les mencionaba, nos ayuda a disminuir los problemas que tenemos mediante un análisis más robusto
llevando las actividades de manera secuencial para poder mitigar esos problemas que nos están pasando en nuestros procesos o que ya están impactando con el cliente. Muy bien. Por acá tengo algunas preguntitas, vamos a responderlas en un momento más. En lo que no, hasta aquí, pues es lo que estábamos viendo en nuestra fase de lo que es la ISO 31000, la parte de AMET y 8 disciplinas. Como conclusión, para poder garantizar un sistema de gestión efectivo, para poder tener esa mejora continua que tanto nos promete, pues tenemos que establecer herramientas o metodologías que nos ayuden a identificar las problemáticas de nuestra organización y nuestros procesos y encontrar la causa raíz para establecer acciones correctivas o de mejora que nos ayuden a mitigarlos y que nos ayuden a cumplir con las necesidades de satisfacción del cliente. La primera pregunta o duda que tenían por acá es, ¿cuál sería la mejor herramienta para un análisis? Bueno, mira, si tu empresa, parcerito Romo, si tu empresa ya cuenta con un sistema de gestión, lo que yo te recomiendo que hagas primero un mapeo de procesos para que puedas implementar una metodología de análisis bajo ISO 31000. Porque lo que hacemos con ISO 31000 es identificar cuáles son todos los riesgos de calidad que están impactando actualmente. Por ahí puedes iniciar, haz tu mapeo de procesos y lleva a cabo las fases de identificación y evaluación y tratamiento como te lo especifica la ISO 31000. ¿Qué herramientas puedes ocupar? Bueno, en este caso, los dueños de proceso tendrían que analizar cada actividad que tienen en ellos y poder identificar cuáles son las grandes problemáticas, qué es lo que les duele, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los problemas que tienen en su proceso a nivel, por ejemplo, humano, errores en máquina o errores sistemáticos, que es la combinación de esos dos. Al hacer ese análisis por cada uno de los procesos, tú puedes evaluarlos y establecer criterios de evaluación, como los que hablábamos de seguridad, probabilidad, cada cuánto sucede ese problema y cuál es el impacto financiero que tenemos. Con respecto a esa evaluación, obtienes tus niveles de criticidad y estableces ya acciones. Entonces, eso es lo que te recomiendo, que hagas mapeo de procesos y tu análisis de riesgos mediante tu metodología de ISO 31000. También puedes tomar en cuenta como parte de los criterios, en la parte legal, si tu empresa, por ejemplo, hay normativas o requisitos legales que te apliquen y que no estés cumpliendo, también sería importante que lo evalúes para ver cómo te está impactando o cuál es, si te está impactando de manera interna o hasta con un cliente. Y recuerda que la parte de legislación es crítica, ¿no? ¿La cumples o no la cumples? Si no la cumples, eres acreedor a multas y ahí es algo ya crítico para la organización porque hasta te pueden cerrar. La siguiente pregunta dice, buenas noches, ¿existen plantillas o software que faciliten el uso de la metodología MES? Claro que sí. De hecho, es parte de los materiales que nosotros les damos en el curso que les vamos a dar de gestión de riesgos. Ya les damos la herramienta, que es un Excel ya diseñado específicamente con los criterios de evaluación y con cada una de las fases para que llevemos ahí a cabo nuestro análisis. Puede ser mediante una plantilla en Excel o pues también existen software donde nos ayudan a hacer esta evaluación de acuerdo a los 7 pasos que les comenté hace un ratito. Muy Tenemos bien. una pregunta más, Yare, de Ana Paz. Pregunta, ¿qué me recomendarías para implementar un proceso de intervención para el contexto de una ONG? Proceso de intervención. Bueno, aquí, por ejemplo, lo que primero que tendrías que hacer, Ana, sería un análisis de contexto interno y externo de tu organización para que puedas ver, de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a los requerimientos que tú tienes, cómo puede impactar a tu organización. Entonces, un análisis, por ejemplo, puede ser un análisis FODA, un análisis PT, y tú puedas ver las cuestiones internas y externas que pueden afectar a tu empresa. Y Susana comenta, si no hay cambios, ¿se recomienda alguna frecuencia para analizar este análisis de riesgos? Sí. El análisis de riesgos, por metodología, sus procedimientos, acuérdense que todo tiene que estar documentado. Entonces, las 4 fases que yo les mencioné, el cómo lo van a llevar a cabo en su empresa, de quién lo identifica, cuáles son los criterios, cuáles son los tratamientos que se van a ejecutar de acuerdo a nivel de criticidad, lo tienen que establecer en un procedimiento. Y ahí mismo tienen que colocar la frecuencia de revisión. Por lo menos se tiene que estar haciendo la reevaluación una vez al año. Por lo menos, eso hay que colocarlo de esa manera, hacerlo una vez al año o cuando existan cambios
legales, tecnológicos que puedan afectar, o también del resultado de auditorías o cuando se presenten quejas o desviaciones en el proceso. Es importante que ustedes volteen a ver su análisis de riesgo, señores. No se esperen hasta el año. Si estamos teniendo por ahí quejas, si estamos teniendo incidentes, si estamos teniendo desviaciones en el proceso, cada que tengamos por ahí alguna no conformidad que se repite o que tengamos alguna queja de cliente, etcétera, volteen a ver su análisis de riesgo, porque puede ser que ustedes no hayan visto esa desviación, ese riesgo, o que ya lo tengan identificado y resulta que las acciones que ustedes implementaron no están siendo efectivas porque se sigue detonando y la frecuencia aumenta, entonces está potencializando. En ese momento, entonces, Susana, lo que tienes que hacer es un análisis más robusto para ver qué está pasando, que lo reanalices tu riesgo, para que veas realmente la causa raíz y puedas establecer acciones que lo mitiguen de manera efectiva. Entonces sí lo puedes redactar en tu procedimiento, que se lleve a cabo cada que existan cambios o cuando existan de resultados de auditoría o de quejas o incidentes que se estén presentando en tu empresa, bueno, pues voltear a ver tu matriz de riesgos. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por permitirnos estar con ustedes y por tu tiempo que nos están dedicando en esta ahorita seguirse capacitando para que nos sigan conociendo y por seguir teniendo su exclusividad con Altos. Perfecto, muchísimas gracias, Yare. Muchísimas gracias a todos los que asistieron. Estén pendientes de nuestras redes sociales para nuestros siguientes webinar. No dejen de inscribirse a los cursos, chicos, chicas. De verdad, el curso de gestión de riesgos va a estar buenísimo. Los esperamos. Y un saludo. Muchas gracias. Excelente noche. Hasta luego.